Las comisiones de Salud y de Hacienda despacharon respectivamente sus informes acerca de una moción que lo que busca es autorizar a los prestadores de salud para efectuar atenciones de telemedicina. Para conversar sobre este proyecto, vamos a darle la bienvenida a la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, que además es la diputada informante de parte de la Comisión de Salud de este proyecto. Gracias, diputada, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tema bien interesante, muy de futuro y estamos muy expectantes que esto se haga y se promulgue como ley lo antes posible. Diputada, consultarle cuáles son las principales características que tiene este proyecto. Sabemos que tiene que ver con todo este mundo de lo que es la salud digital, conocer los alcances y el debate que se dio finalmente en la Comisión de Salud. Bueno, primero que todo, yo creo que tú lo definiste muy bien al iniciar este programa, porque en el fondo lo que pretende es que de alguna forma se igualen las prestaciones presenciales en términos de derechos y deberes con estas que se integran a lo que se llama la salud digital, ¿no? La telemedicina es algo que está dando vuelta en el ambiente hace muchísimo tiempo, pero en el fondo tal vez de las cosas buenas que puede suceder, tal vez producto de una pandemia, es justamente a forzarte a caminar en ciertas áreas que venías de frentón haciéndolo, pero en forma más pausada. Esto se nos transformó en una urgencia, dada la pandemia, la imposibilidad de las personas de asistir a médicos presencialmente, y es por eso que se avanzó tan rápido en el último tiempo. Cuando nos estamos poniendo al día en la era digital, estamos entrando a la salud digital y vamos a igualar las prestaciones, derechos y deberes, en el fondo, de una atención presencial con una atención vía telemedicina. Diputada, dentro de los objetivos de lo que pudimos leer en lo que es esta iniciativa está el intercambio de información con fines de diagnóstico y se establece que esto puede ser ambulatorio como hospitalario. Mira, como bien te digo, esto trata de igualar, ¿no es cierto?, a la presencial. Ahora tú tocas un tema que es muy importante, que hemos venido discutiendo, que todavía no se resuelve, que son los datos de las personas, ¿ya? Eh, Incluso nosotros hemos presentado proyectos de resolución pidiéndole al Ejecutivo que exista de alguna forma algo online, ¿no? Si tú tienes un accidente en Punta Arenas, si tienes un accidente en Atacama, de alguna forma el médico pueda entrar a tu guía, a tu ficha clínica para inmediatamente saber con quién está tratando, cuáles son los problemas, las dificultades que puede enfrentar y todo eso. Ahí está el tema, todo esto de la confidencialidad de los datos, es delicado porque se puede meter gente que no corresponde y tenemos que ir avanzando en esa materia también. Pero claramente con la telemedicina tus datos ya están online, por decirlo así, eh, y lo importante es que hay que mirar cómo perfeccionar todo eso, pero claramente tiene cosas que son muy buenas en el fondo en el ahorro de tiempo. Yo personalmente he usado la telemedicina. Uno al principio la usa con bastante desconfianza, pero a mí me tocó una cosa que me miraba las pupilas y se lograba hacer el ejercicio que tenía que hacer, con un otorrino, y es bien impresionante que lo hice desde mi pieza y tuvo un muy buen resultado. Entonces, aparte de que te ahorra muchísimo tiempo, también es más económico, ¿no? Más económico para ti como persona, que no tienes que trasladarte tampoco, y por otro lado, para estas instituciones que van a hacer estas prestaciones, porque bueno, los recursos son distintos y se necesita básicamente un medio de comunicación, ¿no es cierto? Un buen internet, un buen computador con alta definición, ese tipo de cosas, pero claramente tiene un ahorro importante en términos también de infraestructura. Así que yo creo que va a ser algo muy, muy bueno y ojalá se siga perfeccionando. Nosotros en este gobierno, recordemos que partió creo que el ministro Santelice, después cuando vino el ministro Malianich, ahí hubo como un retroceso que nunca entendimos por qué, porque te acuerdas que en un principio se había puesto mucho presupuesto justamente por el tema de la telemedicina, sin saber que venía la pandemia, porque eso es muy importante, y luego cuando viene la pandemia, en todo orden, ¿no? En los hospitales, en las clínicas privadas, se hizo esta necesidad y empezó a desarrollarse algo que estaba en pañales y que hoy día está bastante más avanzado. Así que en general tiene bastantes beneficios. Hay gente que le tiene mucho temor porque el tacto, claro, efectivamente hay ciertas cosas que tienen que ser más presenciales, ¿no? Pero hay muchas, muchísimas otras que pueden hacer como lo estamos haciendo tú y yo, que estamos teniendo una entrevista como si estuviéramos las dos en el mismo set.
Diputada, ya para ir finalizando, preguntarle acerca de los aspectos que se perfeccionaron. Recordemos que esta es una iniciativa que viene desde el Senado también, para recordar un poco cuál fue el trabajo que hizo la Comisión de Salud en orden a perfeccionar, digamos, esta iniciativa que tiene que ver con esta autorización, con la telemedicina y con las facilidades también que nos entrega este aspecto que es importante dentro de lo que es la salud digital. Mira, te quiero decir que en el fondo existieron bien pocos cambios, hay bastante consenso, pero también hay mucho consenso porque tampoco tenemos la práctica, ¿ya? Y yo creo que estas son las típicas, los típicos proyectos de ley o leyes cuando ya se promulguen, que al corto tiempo van a tener que irse perfeccionando, porque en el camino, ¿no es cierto? No es que se vaya como arreglando la carga, pero efectivamente se va conociendo la carga, se van conociendo cuáles son las cosas que realmente funcionan, las que no, cómo se da al final esta relación, si el paciente en una de esas por ser telemedicina va a estar, se siente la posibilidad, por ejemplo, de eso nosotros discutimos si el médico tenía que dar su mail o no darlo, ¿no? Porque, claro, inmediatamente con la telemedicina parece que uno puede estar en contacto más veces con el médico que cuando tú vas a un lugar. Entonces ahí también está la privacidad del médico. Bueno, yo diría que tuvimos poca discusión en ese sentido porque también nos falta información desde la realidad misma. Nosotros estamos comenzando con esto se está homologando a una prestación a la otra. La idea son el tema de los derechos y los deberes, que esto se utilice mucho más porque en el fondo facilita, es bastante más económico, no solo para el Estado, sino que también para las personas. Y bueno, y estamos en una era digital y tenemos que ir avanzando en todas las materias y la salud claramente no se puede quedar atrás. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo te aseguro que en un tiempo más van a empezar las correcciones porque esto va a ser una práctica más habitual y va a existir la experiencia de las cosas que hay que arreglar y bueno, y los temas de financiamiento, cómo bien lo va a tomar la ISAPRE, cómo lo van a cubrir, si lo cubren o no lo cubren, porque bueno, son todas esas cosas. Hoy día la tarifa de telemedicina es bastante más barata que la presencial, ¿no? Pero también hay que ver esa relación con los distintos, con FONASA, cómo va a ser. Así que yo estoy muy esperanzada que esto resulte, pero efectivamente a corto plazo, yo creo que cuando esto sea más masivo, vamos a tener mucha más experiencia mayor y se va a poder corregir esas cosas mínimas para que esto ya sea algo como para que todo el mundo, cualquier institución que lo quiera usar, lo pueda utilizar. Seguimos conversando sobre este proyecto acerca de telemedicina y esta moción que faculta a los prestadores para entregar este tipo de atención. Vamos a conversar con el diputado independiente Ricardo Celis, quien además es médico e integrante de la Comisión de Salud. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Puedes sacarme esto yo porque estoy en un lugar solo, así es que no es problema, y amplio. Muy bien, Oye, diputado. bueno, efectivamente este es un gran proyecto. Habría que decir que los intentos y las acciones de telemedicina se vienen llevando adelante desde hace varios años, diría yo, pero comenzaron más bien como esfuerzos individuales, aislados, y lo importante es que esta ley le da una consistencia importante, de tal manera que asegura que los prestadores pueden usar la telemedicina y por otro lado que los pacientes también pueden tener acceso a ella, lo que facilita, obviamente, en lugares alejados, cuando no hay especialistas, en varias condiciones, facilita la resolución de problemas médicos o sanitarios de la familia o de incluso de grupos poblacionales que estén algo aislados o que requieran tener las tecnologías a disposición. Sí, diputado, usted nos hablaba un poco acerca de los términos generales y quería preguntarle acerca de cómo se va a llevar a cabo esta regulación hacia los prestadores, cómo se desarrolla finalmente esta regulación. Mira, yo lo señalé en la comisión, un problema que espero que en el futuro se solucione en esto, es que no hay una institucionalidad, ¿no? No hay una institucionalidad que asegure la debida regulación o fiscalización o acciones respecto al tema. Sin embargo, la ley deja cuestiones que son particularmente relevantes. Uno, que señala que, porque ¿quién es el responsable desde el punto de vista médico-legal
de la acción médica. Porque este era un tema que estaba pendiente hace mucho tiempo. Finalmente, cuando tú te sometes a un acto de telemedicina, ¿quién tiene la responsabilidad médico-legal si esto no resulta? ¿El que inicia el proceso o el que informa el proceso? ¿El punto de inicio o el punto final? Y finalmente se aclara que la responsabilidad radica finalmente en el que está al lado del paciente, que está iniciando el proceso. Y esa es una cuestión relevante, importante, porque da seguridad y certeza, que era una de las cosas que no estaban hoy día disponibles. Entonces, supongamos un oftalmólogo, un otorrino, un dermatólogo, un gastroenterólogo, hoy día perfectamente va a poder tener los dispositivos, ¿cierto?, para hacer telemedicina en una institución privada o una institución pública que existe hoy día, y la persona va a poder acceder con su médico tratante cuando el médico tratante tenga dudas. Por ejemplo, si la lesión que tiene en el brazo es una lesión benigna, maligna o un diagnóstico aproximado, entonces podrá tomar una foto, enviarla por telemedicina, de tal manera que hay un centro que va a encargarse de hacer los informes, y allí habrá un dermatólogo que será y le indicará al médico tratante esa lesión probablemente sea neoplástica, sea una lesión benigna, un hongo u otra caracterización, y el médico que está haciendo la consulta va a ser quien finalmente termine el tratamiento. Ese es más o menos el ciclo, ese es el círculo de esto, y como te digo, la importancia, porque hace mucho tiempo que hay telemedicina, particularmente en el sistema público, es que aquí le da una solidez desde el punto de vista de la legalidad, cosa que no estaba tan clara. Recordemos que el exministro Santelices siempre habló de fortalecer el hospital digital, porque el hospital digital, ¿cierto?, tiene que ver con esto, que era un poco concentrar especialidades y acciones médicas en un hospital. Existe hoy día el hospital digital, y esto debería fortalecerlo, pero creo que lo que queda pendiente, como te decía al inicio, es la institucionalidad. Creo que un paso posterior que se va a poder dar, pero yo creo que hay un gran avance en lo que se logró con esta ley. Diputado, en relación a la información que se le da a los pacientes sobre la atención telemática, ¿esto también va a estar regulado? ¿Va a haber algún centro donde esté todo esto detallado? Sí, debe haber consentimiento de parte del paciente de que él acepta la acción por telemedicina, porque están estos pasivos, que es lo que estamos conversando, estos espacios, entonces que él acepta que su diagnóstico sea por telemedicina. Y va a haber, ¿cierto?, esto va a estar concentrado realmente respecto a cuáles son las autorizaciones, los consentimientos de los pacientes para que esto se lleve adelante. Diputado, ya para ir finalizando, consultarle, y algo usted ya nos adelantaba en un principio, los beneficios que tiene el tema de la telemedicina en el marco de lo que es la salud digital, no solamente en pandemia, sino que también en sectores alejados para personas que tienen dificultad de movilidad. Es un tremendo beneficio el que se les entrega entonces a estos pacientes que van a tener esta nueva opción. Exacto. Y fíjate tú que la distribución de especialistas en el país es muy disímil, ¿eh? Muy disímil. Están concentrados los especialistas y los subespecialistas en la región metropolitana, en el Gran Valparaíso, pero en el resto de la región, en regiones donde hay universidades que tienen mucho desarrollo, como Concepción, por ejemplo, pero en otras regiones, que son en otros lugares, estoy pensando en Puerto Montt, estoy pensando en Osorno, lugares importantes, en Antofagasta, te fijas, en Serena, la cantidad de especialidades que hay no es todo lo amplio que uno quisiera. Y en ocasiones las personas deben viajar a la región metropolitana para tener la opinión de un especialista, etc. Eso se reduce de modo importante. Entonces, además de los lugares alejados, de las personas que con problemas de movilidad y otros que tú señalabas, adultos mayores, está obviamente esta facilidad de generar un poco más de emparejar la cancha desde el punto del acceso a las especialidades o a los diagnósticos o a las evaluaciones médicas en todo el país. Muy bien, diputado Celis, le agradecemos la gentileza de haber conversado con nosotros y entregarnos más alcances acerca de este proyecto que ya prontamente va a ser visto en la sala de la corporación. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, un abrazo.